Buenas noches a todos, espero que estén bien, que su semana esté bien. Y antes de iniciar me gustaría orar para poder recibir la palabra. Entonces no sé si me acompañan a orar. Señor, te doy gracias por este día. Te pido, Padre, que me des el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento para poder impartir tu palabra y que sea lo que tú quieres decirnos, que sea el mensaje que tú quieres darnos, Señor. Que sea palabra tuya y no mía, que sea tus pensamientos y no los míos, que sean tus ideas y no las mías, Señor. Te doy gracias por este grupo de personas tan buenas que tengo a mi alrededor. Bendícelos y llénanos a todos, Señor. En tu nombre, amén. Bueno, ya que vamos a empezar, el tema me costó un poquito, no sé a cuántos de ustedes cuando les toca predicar batallan con ponerle el título, porque no saben cómo ponerle de título. Resulta que este tema le cambié de título como unas 3 o 4 veces hasta llegar a lo que está en pantalla, que es eh, Regalos del Reino. Pero a todo esto, ¿qué es un regalo? ¿Qué es lo que conocemos como un regalo? A ver, Bernie, ¿qué se te viene a la mente como cuando te dicen un regalo? ¿Cuál significado o qué significado le darías? Tal vez puede ser como digamos, algo tangible para agradar a alguien, o sea, ¿Ok? algo físico, por decirlo así. ¿Ok? ¿Joel? Eh, Algo que es brindado con afecto, con alguna intención, o algo que sí se puede entregar. ¿Ok? ¿Bonito? Algo que no pagaste, que te dieron y no lo pagaste. ¿Que no pagaste quién? O sea, que no lo pagó quién, el que lo está dando, el que lo recibe, ¿ok? Miren, todos los conceptos que tienen son bien recibidos y están bien centrados también. Pero pensando un poco en esto, yo me fui al diccionario para entender qué era un regalo, o sea, y por eso les puse acá qué es un regalo. Y encontré un significado en un diccionario secular, que es el de la RAE, y después un diccionario bíblico. Entonces vamos a irnos a eso. Según la RAE, un regalo viene de regalar y se refiere a una dádiva que se hace voluntariamente o por costumbre. Es el sinónimo de un obsequio, presente, donación, ofrenda, dádiva, don. Escuchen eso, don, cortesía, regalía. El segundo concepto que dice es gusto o complacencia que se recibe. Gusto, complacencia, complacer, deleite, disfrute. Después tiene otros dos significados, pero no me quiero centrar en esos. Son los primeros dos. Entonces me llamó la atención que en la RAE lo relaciona con un don y también con el deleite. Es algo bonito. Pero vayámonos al diccionario bíblico. Hay dos conceptos. En el diccionario bíblico es la palabra griega 1325, que se llama didomi, que se refiere a la forma prolongada de un verbo primario, que se usa como alternativa en la mayoría de los tiempos, que se refiere a dar. Usado en una amplia aplicación propiamente o por implicación, literal o figurativamente, que se quiere referir a conceder, confiar, constituir, dar, dejar, entregar, infundir, ofrecer, permitir, poner, presentar, procurar, producir, repartir y tener. Pero aquí de estos me llamaron la atención lo de conceder, dar y dejar. Más adelante vamos a entender el por qué me llamaron la atención estos significados. Pero viene la otra parte que está en el diccionario Strong, que es otra palabra que se llama matán. Es la palabra hebrea 4976, que se refiere a un presente, o lo que se da, o una dádiva, o otra vez, o un don. Entonces me llama la atención que habla de dones.
yo les pregunto, ¿cuántos dones, dádivas, regalos del reino conocemos nosotros? ¿O conocen hasta este punto? Bueno, el de lenguas, por ejemplo. Ok, ese es un don, ajá, una dádiva. Ok, Quizás el de visiones puede ser, o ok, sueños, visiones. ok. Muy, ok. Pero lo están dejando solo en la parte de don. Pero ¿qué regalos nos ha dado Dios? La salvación, La salvación puede ser uno. tal vez uno de los más importantes. Sí, La misericordia cuenta con el regalo de la vida, la vida. el habernos creado. Pero también nos dejó otros dones, otros regalos. Y en esos son en los que me quiero centrar. Por eso los otros conceptos que les di vienen ahorita a tener sentido con lo que vamos a hablar. Por ejemplo, estudiando un poco, encontré que encontramos un don o una dádiva o un regalo en el libro de Juan 3:16. Esto en la versión de la Biblia textual de la cuarta edición. Encontramos otros 5 en Efesios 4:11. Encontramos otro más en el libro de Juan 14:16 al 17, en la versión amplificada. Encontramos otros 9 en el libro de Primera de Corintios, 12 del 1 al 11. Y encontramos otros 6 en el libro de Romanos, del 12 del 6 al 8. Lo que en total hace 22 dones, dádivas o regalos que vienen de parte del reino. Estos tienen gran importancia porque cada uno de estos dones y dádivas viene dado algunos vienen por el Padre, otros por el Hijo y otros por el Espíritu Santo. Decime. Estos 22 dones, dádivas, regalos, son en total en la Biblia. No, esos fueron de los que yo quiero hablar con los ustedes, que tú porque hay quieres. muchos más, Sí, pues. pero yo quiero hablar de estos. Ok. No es spoiler, pero era lo de los 9. Ahí vas a ver, ajá, ahorita vas a ver. Por eso te digo que no es spoiler, pero yo hablo de los 22 porque yo vi unos, vi unos que ponían 22, pero no abundé en eso. Pues. Es que mira, pues, eso es lo que quiero dejar claro al final, que no es lo mismo un don que un fruto. Pero vamos paso a paso. Ajá, vamos paso a paso. Me avisan cuando... Pero ¿por qué les digo que algunos vienen por el Padre, otros por el Hijo y otros por el Espíritu Santo? ¿Por qué crees? A ver. ¿Por qué unos? Bueno, digamos que para mí que el Padre, digamos, es como el eje central de todo, digamos. O sea, aunque los tres son uno, Uh-huh. Quizás cada uno puede como otorgarte un don o una dádiva conforme tal vez el propósito. A su personalidad, a su corazón, a su ser, por llamarlo de alguna manera. Sí, efectivamente. Es un poco complejo de hablar de esto y por eso quiero que me presten atención y dos, si tienen alguna duda, que me pregunten y voy a tratar de resolvérselas y si no pudiese resolverlas en este momento, pues para eso estamos todos. Entonces, quiero hablarles los regalos del Padre. Son 2. El primero fue su Hijo. Está reflejado en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el segundo regalo está en Juan 14:16. Dice, y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes y les enseñará lo que es verdad. Es decir, los dones que el Padre nos dejó, nos dio a uno en forma de hombre, que vino a esta tierra a morir por nosotros, a pagar por nuestros pecados. Pero también nos dejó otro, que es el Espíritu Santo, que es el que nos guía, que es el que habita con nosotros, el que habita dentro de nosotros.
Lo interesante es de que ellos también dejaron regalos. Y ahorita vamos a ver cuál es cada uno. ¿Sí les quedó claro los regalos del Padre? ¿Y por qué? ¿Algo que querrás como observación? Eh, Siento que eso de que Dios entregó Ajá, a su hijo puede tener algo que ver con que Jesús se ofreció también. Pero este también fue un regalo. el Porque, ofrecerse. ajá, como lo que decías en las ofrendas, la petición también es una ofrenda. Porque él pidió a su padre venir y se ofreció como ofrenda para venir. ¿Algo que querrás preguntar, añadir? No, pero es añadir sería Decime. de que, digamos, ahí vemos que, digamos, por ejemplo, en este caso, la humanidad de Jesús fue como un... ¿se recuerdan de un ejemplo que hablábamos la semana pasada de los árboles que florecen, pero que tienen que morir para poder Exacto. seguir dando fruto? Entonces, ahí vemos que la ofrenda al final fue morir y el fruto fue la salvación. ¿Por qué crees que en la Biblia te habla mucho del trigo? Ujú. El trigo tiene que El trigo para que pueda su semilla reflorecer, tiene que morir. Entonces, es interesante ver cómo el Señor deja sus referencias en todo lo que Él hizo, en todo lo que creó. Va, ahora, el siguiente que nos dejó regalos fue el Hijo. Y los dejó en forma de dones también. ¿Cuáles fueron los regalos del Hijo? Fueron 5. Y eso está reflejado en Efesios 4:10 al 11, en la versión amplificada, de la Biblia amplificada. Dice, aquel que descendió es el mismo que también ascendió a lo alto de todos los cielos, para que su presencia llenara todas las cosas, o sea, todo el universo, desde lo más bajo hasta lo más alto. Y sus dones fueron, o sea, sus dádivas, sus regalos, variados. Él mismo designó y nos dio hombres, o sea, los regalos que Jesús dio los dejó en forma de hombres. ¿Y quiénes fueron estos? Unos fueron apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. O sea, fueron 5. Pero miren qué es cada uno. O sea, los apóstoles son mensajeros especiales. Los profetas son predicadores y expositores inspirados. ¿Pero inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. Los evangelistas son predicadores del Evangelio, misioneros itinerantes, o sea, los que van de un lugar a otro. Los pastores, pues obviamente son los que cuidan a las ovejas y se quedan situados en un lugar. Y los maestros son los que enseñan doctrina, entre muchas cosas, ¿verdad? Pero qué interesante, va, que el Señor dejó 5. Entonces, ¿de cuántos van? 7. Sí. Ok. Ahora vamos al Espíritu Santo. Moy, ¿qué sabes del Espíritu Santo? No quiero que me des una cátedra, quiero que me digas lo que vos conoces del Espíritu Santo. Nuestro amigo, nuestro enseñador. ¿Ok? Con 2 está bien. 2 está bien. ¿Joel? Sí. Es nuestra guía Ajá. y es nuestra primicia, por así decirlo, eh, de cómo ser como Jesús. ¿Ok? ¿Ok? Bernie. Quizás puede ser tal vez algo o alguien muy parecido a lo que, digamos, fue Jesús cuando estuvo entre nosotros, digamos, en la tierra, Uh-huh. pero que, digamos, es especial el Espíritu Santo porque, digamos, es como un poco más personal, porque al final de cuentas también, o sea, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son uno, pero él, digamos, como que está... Es que mira, son uno porque son un Dios. un Dios, ajá.
Pero digamos que cuando en la Biblia menciona de que dejaron al Espíritu Santo, cuando Jesús se fue, mejor dicho, dejaron al Espíritu Santo, al final él también se convirtió en alguien más al que nosotros podemos acudir, ¿no? Sí, se convirtió en nuestro Consolador, en el que habita dentro de nosotros. ¿Por qué te digo esto? Porque el Espíritu Santo está en la tierra desde el Génesis. Dice la Biblia que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu Santo andaba sobre las aguas. Entonces ya existía. El detalle es de que antes no habitaba en nosotros. Andaba rondando, por así decirlo, en la tierra, pero no habitaba dentro de nosotros. ¿Cuándo fue que se dio esto? Cuando Jesús murió, dio su vida por nosotros. Entonces ahí cambiaron las cosas. Y ahí, por eso él dice, yo me voy, pero les dejo uno, que será su consolador, su guía, su abogado, su todo. El que los guíe al camino correcto. Pero decime. Perdón. No sé si en la Biblia completamente lo menciona, pero creo que hay solo una vez en donde palpablemente se vio el Espíritu Santo. ¿Ok? Y fue cuando descendió como paloma. Sí, esa fue una figura, pero el Espíritu Santo no es una paloma. Sí, no. O sea, es una representación. Se representó palpablemente, creo que esa única vez no se ha representado. Es que en esa ocasión Dios se presentó al mundo como tal, porque se representó en sus tres formas. Porque dice ahí que cuando Jesús estaba bautizando, o sea, Jesús ya estaba aquí, era el Hijo. El Padre fue el que dijo, este es mi Hijo en quien tengo contentamiento. Y descendió el Espíritu Santo. O sea, ahí estaban los tres, presentes ante la humanidad. Ok, gracias. Pero les decía, ¿qué más conocemos del Espíritu Santo? Al menos de mi lado yo lo conozco como alguien que me ha dado la fortaleza en esos momentos que yo siento no poder más. Que me pone como el hombro, por así decirlo, y me ayuda a seguir. Pero me llama la atención que, si se dan cuenta, han ido subiendo de cantidad de regalos que nos han dado cada uno. El Padre nos dio 2, el Hijo nos dio 5, pero de estos que les quiero hablar, el Espíritu Santo nos dio casi 15, o nos ha dado casi 15. Y es bonito, y es hermoso verlo. Dice en 1 Corintios 12:1, ahora, hermanos, deseo hablarles de los dones espirituales, porque quiero que los entiendan bien. Como recordarán, antes de convertirse, ustedes solían andar tras los ídolos que eran mudos. Por eso les advierto que nadie que dice mensajes del Espíritu puede maldecir a Jesús, y nadie que puede decir que Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no lo está ayudando. Ahora bien, Dios nos da muchas clases de dones, pero el Espíritu Santo es la única fuente de esos dones. ¿Por qué dice esto acá, que Él es la única fuente de esos dones? ¿Por qué el Espíritu? Ajá. Porque, como tú decías, Él es la fortaleza que nos da adicional para que podamos hacer ciertas cosas. Claro, pero fue porque Jesús, a Él fue el que dejó designado en su lugar. Entonces esa es la fuente que trae para esos dones. Porque Jesús no, o sea, a pesar de que está en todo lugar, Dios está en todo lugar, físicamente no está con nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces físicamente sí está aquí en la tierra. Sí. No sé si me explico. Sí. ¿Algo que querrás decir? ¿No? Va. Dice acá, hay diferentes maneras de servir a Dios, pero siempre es a un mismo Señor. Hay muchas maneras en que Dios actúa, pero siempre es un mismo Dios, el que realiza todas las cosas en nosotros. Entonces acá viene lo de los dones. Aquí están marcados en amarillo. Pero quiero leerles todo el contexto. Dice, el Espíritu Santo le da una manifestación especial a cada uno de nosotros para ayudar a los demás. O sea, ¿para qué son los dones entonces? Para utilizarlos. Sí, pero para ayudar a los demás. No son para mí, para ganar dinero, para llevármelas de... Pues no es para vanagloria, digamos. Sí.
Es Corintios, ¿verdad? Sí, 1 Corintios 12:7. Entonces dice en el 8, a unos Dios les da por medio del Espíritu la capacidad de impartir consejos sabios. Otros tienen el don de hablar con mucho conocimiento. Y Él es el mismo Espíritu el que se los ha dado. A unos les da una fe extraordinaria. A otros poder para sanar enfermos. A otros les concede el poder de realizar milagros. A otros el don de profetizar. Aclaro, el don de profetizar no es lo mismo que el oficio de ser profeta. Porque vos puedes tener el don sin ser profeta. Entonces el hecho de que profetices no quiere decir que sos un profeta. Y eso es en lo que se confunde mucha gente. Y después se autoproclama profeta. ¿Y contaría como un falso profeta? Hasta cierto punto, sí. Sí, porque no está haciendo... Lo mismo que vos, por ejemplo, sepas decirle a alguien, mira, escribime los números de 1 al 10, pero no sos maestro. Ajá. Tenés el conocimiento, pero no sos maestro. Entonces ahí como que ofendes esa profesión porque alguien que sí se dedicó arduamente a ser maestro no es lo mismo. O es como que yo diga, yo puedo programar y uso, ¿cómo se llama? ChatGPT. Y aquel que es programador me va a decir, vos no estudiaste. O sea, vos no sabes. O no te sentirías ofendido. La verdad, más o menos. Solo porque vos también usas ChatGPT. Por eso no te sentirías tan ofendido. Ajá. No es que te esté quemando. Vos. Se cayó un ídolo ahí. Yo que te tenía aquí, mira. Son bromas, pues. Entonces, digamos, uno puede moverse en ese don de la profecía. Pero, digamos, el profeta, la diferencia que tiene entre el don de la profecía y el oficio profético, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Pero, digamos que la profecía es un hecho a futuro. Pero no te pueden dar, generalmente no te dan una fecha, algo muy específico, solo te dicen algo que va a suceder. En el oficio profético se mueven varias cosas. El Señor te permite ver el pasado, el presente, el futuro, por llamarlo de alguna manera. O sea, no quiero que vayan a sacar esto de contexto y que vayan a decir de que es brujería, no. Uno se llama don de ciencia, el otro muy profecía y el otro palabra de sabiduría. Esas son las tres en las que se mueve un profeta. En cambio, en la profecía, solo te mueves en eso, en la profecía. En un hecho, o sea, en ser un instrumento que Dios utiliza para hablarle a su pueblo. Por ejemplo, hagamos de cuenta que alguien de ustedes necesita dinero. Y ahorita me voy a poner yo de ejemplo. Dios me usa a mí para profetizar. Y yo les digo, aquí hay alguien que necesita dinero, yo no sé quién es. Y Dios los va a bendecir. ¿Es algo que es cierto o no? Sí, porque además de alguien está necesitando dinero. Pero quién es, yo no lo sé. ¿Y cuándo le va a dar el dinero? Tampoco. Por otro lado, al profeta sí le revelan ciertas cosas, pero no le permiten decirlas, porque si no interfiere en el proceso. Entonces, me voy a poner yo como ejemplo otra vez, la misma situación. Tal vez yo sé que, discúlpame vos, Bernie está pasando una situación económica difícil y el Señor me lo revela. Y Dios me dice, decile que yo lo voy a bendecir. ¿Para quién fue la palabra? ¿Para él o para todos? Para él específicamente. Pero ese es cuando Dios te revela a quién va. Por lo que tú decís de que no se le permite decir porque se le interfiere. Eso es a lo que iba. Entonces, por eso les estaba dando el punto. Y Dios me dice a mí, en 3 meses yo le voy a dar el dinero a Bernie, pero no se lo digas. Okay. ¿Y por qué no se lo digo? O sea, es una curiosidad que todos podríamos tener. Entonces me va a decir, porque si no, su corazón se va a afanar. Y ya no me va a querer servir, sino va a querer llegar a ese tiempo. Ajá. O sea, también, digamos, es ridículo decirlo, pero tampoco Dios no es tonto. No. Porque, digamos, Él podría darte todo lo que necesitas, pero de nada va a servir si vos no tenés un corazón correcto. Exacto. Para recibirlo.
Entonces, en eso es en lo que radica la diferencia. Es muy a grandes rasgos, porque como les digo, ya lo hemos hablado en otras ocasiones y ahorita es a muy grandes rasgos. Después dice, a uno les da el poder de discernir entre un espíritu malo y el espíritu de Dios. A otros les concede que puedan hablar en diversas lenguas. Y aún a otros les da el don de interpretar esas lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu. Y él da tales dones y determina cuál ha de recibir cada uno. O sea, esto último que dice acá, que él determina cuál va a recibir cada uno, me da a entender a mí que todos los que son hijos del Señor, tienen un don. ¿Cuál sea? No lo sé. Pero el Espíritu Santo es como el Espíritu Santo habita dentro de uno, y es el mismo Espíritu el que se mueve, y tiene diversos dones, vas a tener sí o sí un don. ¿Tienes algo que añadir, Maito? ¿No? ¿Joel? ¿Alguna pregunta, Bernie? Yo tengo una, digamos, o sea, en esto estamos hablando de los regalos Del Espíritu Santo. Va. Y veamos, en ese caso, ¿con esos dones se nace? No, porque por eso... ¿O se van formando, no, o se van otorgando? No, porque por eso te dice acá que el Espíritu Santo es el que los da. Por eso, entonces, se nace, o sea, sí se nace cuando naces de nuevo. Espiritualmente. Sí, pues. Pero también hay otra especie de dones, como los que dio Jesús, que esos ya se traen de fábrica, por así decirlo, antes de tu nacimiento natural, que es a los que Dios puso como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero esos son otra clase de dones. Pero de estos estamos hablando dentro de la iglesia, dentro de las ovejas, dentro del pueblo, si así lo querés ver. Todos tienen un don. Esto los da, digamos, el Espíritu Santo. No sé si te confundí sí, o estoy claro. Duda porque, digamos, no es como que, por ejemplo, uno ya sabe que nació para, no sé, algo... Volvamos al ejemplo de los profetas. Si nos vamos a este ejemplo, veamos el libro de Samuel, primera de Samuel 1. Ahí el sacerdote o el profeta era el profeta Elí. Y sus hijos iban a seguir con ese linaje. Pero ellos cambiaron el curso y empezaron a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Entonces Dios cortó ese linaje y escogió a uno antes de que naciera, que fue el profeta Samuel, que fue el hijo que le concedió a Ana. Entonces ahí nació un profeta. Pero también hay en esta especie de profesión, si así o trabajo, también se puede heredar. ¿Y en qué me baso? El profeta Elías era profeta de nacimiento. Pero él le heredó su manto. ¿A quién? A Eliseo. No, Elías a Eliseo. A Eliseo. Pero él se lo heredó. Pero Eliseo ya no se lo heredó a Jesse, que era el siguiente. Entonces ahí se murió como ese linaje de profetas. O sea, pueden haber de las dos formas. Por imposición de manto o porque ya venís de nacimiento así, marcado. Pero en el caso de los dones del Espíritu Santo, porque los dones que te estoy hablando son del Hijo, del Hijo. Pero los dones del Espíritu Santo, eso sí los tienen que tener todos. O sea, no todos los dones, pero sí tienen que tener más de alguno. Todas las personas que están dentro del cuerpo de Cristo, que nacieron de nuevo y que reconocen al Espíritu Santo. No sé si lo di a entender bien o los hice bolas. No, sí, correcto. ¿Quieres añadir algo? A vos que te fascinan estos temas. ¿Seguro? ¿Algo más? 1 Corintios 12:11 dice, todo esto lo hace uno mismo y único espíritu. Un mismo y único espíritu. Y él da tales dones y determina cuál a recibir cada uno. Ajá. O sea, tengo una pregunta y es que, por ejemplo, si yo no sé qué dones tengo,
digamos, esa es la pregunta base, pero Ujú. también va de la mano como que si no sé cuáles dones tengo, el espíritu puede otorgar más de uno. Sí, pero si no sabes cuáles dones tenés, es porque, te pregunto yo, ¿estás lleno del Espíritu Santo? ¿Ves? Porque si alguien no está lleno de algo, ¿cómo va a demostrar eso? Si yo solo sé que el Espíritu Santo está ahí, pero no tengo una relación con él, no le hablo, no le consulto, no hago lo que me dice, ¿cómo puedo reflejarlo yo a él? ¿Cómo puedo reflejar eso que él me da? Entonces, una de las cosas para entender qué dones tenemos es llenarnos del Espíritu Santo. Porque todos, yo les aseguro que todos los que estamos acá tenemos más de algún don. Y yo te lo digo porque yo te he visto. A veces cuando te toca orar, estás profetizando y no te das cuenta. Entonces ese es un don. Sé que no lo sabías. Y es muy probable que te sorprenda lo que te estoy diciendo. Pero sí o no. Te digo porque aquel es mi testigo, vos. O sea, no porque sea mi cuate, sino, ni porque sea tu cuate tampoco, sino que has visto vos. O sea, por favor, podés. Yo he visto que, por ejemplo, cuando te ha tocado orar por las personas, por, a veces te han dado palabras, no te das cuenta. Que a veces Has dicho has cosas. orado por cosas, ajá. A veces crees que es tu imaginación, pero son Estás muy profetizando. apegadas a la realidad que las personas están viviendo. Porque te has dejado guiar y te has soltado en las manos del Espíritu Santo. Por eso has podido fluir de esa manera. Entonces, No porque sos su cuate le estás echando más salsa, ¿verdad? Son bromas. Pero eso es lo que, o sea, si te das cuenta y tienes un don. es parte de las cosas que es importante que vayas tomando nota. No se trata, y es bien controversial, pero no se trata de seguir una estructura rígida. Y con eso no me refiero a que sea desordenado, solo que el verdadero orden está en dejarse guiar por el Espíritu Santo, aunque a veces contradiga La humanidad. humana. A veces vos te dicen tenés que hacer A, B y C, y el Espíritu te dice hacer S, B, A, y J y Z, y aunque salga de tu... Y el abecedario griego y el hebreo, dice aquel. aunque le evite, Ajá. Pero ahí ya estamos hablando en niveles así como los de aquel, vamos. Entonces, manejate un poquito más humilde. pero aunque eso salga de tu estructura, déjate llevar, déjate fluir, ¿verdad? Porque si no vas a limitar a lo que el Espíritu Santo quiera. Mira, te voy a contar un poco sobre cómo nació este lugar. Nosotros tuvimos la dicha de que Dios nos eligiera para abrir un grupo. Y lo hicimos con un poco de miedo aquel, con un poco de enojo y de tristeza de alguna forma. No, o sea, hablando muy en serio, no lo estoy molestando. Porque yo me recuerdo que yo me frustré mucho, aquel estaba enojado, estaba molesto, no quería hacer el grupo. Yo sabía que lo íbamos a hacer. Y recuerdo que el Señor nos empezó a decir, nos empezó a hablar como, ¿cuánto, man? Como unos 3 o 4 meses antes, ¿no? Va, hace de cuenta que 6 meses antes de abrir el grupo. Y nos decía que teníamos que abrir un grupo, ya que él sí, pero de aquí a un año, decía, o de aquí a 2. Y yo no, le decía, yo creo que va a ser antes de lo que nos imaginamos. No, me decía yo, bien, ahí vas a ver. Con decirte que aquel compró sillas para las personas que iban a venir y todo. Y sí, al principio se llenaba. Teníamos cuántos, como unos 10 en total, que vendían 15, va, 18, hace de cuenta. Y de esos 18, todos se fueron.
Te lo digo no con tristeza. A mí sí me dolió mucho. Y me costó mucho aceptarlo. Fue bien frustrante. Pero teníamos que seguir. Yo me recuerdo que había días en los que yo no quería predicar. Y porque me sentía puro loquito, ¿va? Hablando solo con aquel y grabándonos. Pero el Señor nos decía que siguiéramos y que siguiéramos y que siguiéramos. Y aún así personas venían, se iban, venían, se iban, venían y se iban. Hasta que llegó uno que se quedó. Pues. Y por ese uno seguimos acá. Vamos. ¿Quién es ese uno? Lo puedes señalar, hombre, viéndolo. Porque yo me recuerdo que yo le dije al Señor en una oración, Señor, por uno que venga, yo sigo haciendo las cosas. No me importa que no hayan muchos, no me importa que, o sea, teníamos un montón, pero se fueron, ok, está bien, pero con uno que venga, yo sigo haciendo las cosas. Eso me va a dar el ánimo para seguir y saber, y esa va a ser una señal para saber de que estoy haciendo las cosas bien. Y te acuerdas cómo lo conversábamos y nos decíamos, no, mira, que mejor ya no, mejor sí, mejor no, y así nos estuvimos un buen tiempo. Hasta que un día aquel me dice, vos fíjate que yo invité a alguien, me dijo, qué bueno, le dije yo, espero que venga, o sea. Sí, yo recuerdo que estaba dando martes, bueno, no me acuerdo si estábamos hablando alguna cosa Random. random, ¿no? Y el Señor me decía invitar al grupo, y yo, Señor, mira, Ya no quiero. no voy a ver bien religioso, porque el tema no tenía nada que ver Nada que ver con el grupo. y el aquel me hablaba y el Señor invitar al grupo, y yo así como que yo quiero invitar al grupo. Y cuando yo empecé a sentir ya que se estaba enojando más que y yo así como Así con el rayo, así. yo así como miraba a ver y yo así como Señor, yo voy a cumplir. Vamos a intentarlo. Bueno, no, y yo miraba, fíjate que el grupo el viernes y él miraba, no sé si va a poder llegar este viernes o no, pero vale, Señor, yo cumplí, Señor, yo cumplí. Sí, muy pensó que Bernie se estaba lavando las manos. Dijo, sí, sí, buena onda, ya, órale. Y jamás se Ajá. Y yo así como, pero mira, esa insistencia de invitar al grupo, o sea, era muy Latente. Ajá. Pero, y así como, porque en mi mente era como, no quiero ser cuadrado, y así como, bueno, hacerle caso al espíritu. Lo que yo te digo, o sea, uno con su mente limita mucho lo que Dios quiere. Claro, nosotros lo limitamos. Y pues gracias a Dios que hiciste caso. Y Si te soy honesto, yo no sé cómo venía Bernie cuando vino la primera vez al grupo, pero yo sí lo noté muy diferente a como lo veo ahora. otra ocasión fue, ¿puedo contar lo que pasó con vos? ¿De qué? ¿Cuál de todas las cosas? Al principio ¿Pero cuál de todas las cosas? del grupo. No sé qué crees, pero está bien, dale. Y yo recuerdo que él una vez, él había contado, yo sabía, que le había pedido una señora. Y yo así como, igual, bueno, invitar a Dios, Señor, mira, yo no hago cosas religiosas, no quiero. Y el Señor, invitar a Dios, pues invitar a Dios, no quiero. Y fue como, mira, Jorge, ¿quieres que no? Va, yo sé, y mira, ahí está. Pero es lo que yo te digo. Hace como unos 6 años de eso. 6 años. Sí, Por ahí, 6, 7 años, más o menos. Muchas veces nosotros entramos con nuestro miedo, con nuestra duda, a limitar al Señor. Y es lo que yo te digo, o sea, he ido aprendiendo, o hemos ido aprendiendo, mejor dicho, que entre más te soltes, más dejas obrar al Señor. Va, pero ¿sabes qué es lo interesante? Que a pesar de que quizás físicamente no hayan tantas personas, lo que sí te puedo decir es de que hay personas que ven los videos en otro lugar. Entonces, tal vez no están aquí, pero Dios nos permite llegar a ellos a través de un medio como, como YouTube, vamos. Entonces, sí. Entonces, es curioso cómo obra Dios. Porque yo me recuerdo que en esa ocasión, cuando yo estaba diciéndole, Señor, mira, pero se fueron todos. Sí, pero es que no eran tus ovejas, fue lo que me dijo. Entonces ya deja de lamentarte por ellos. Y yo me quedé, porque me sentí como el profeta Samuel, cuando le dijeron, deja de llorar por Saúl. Porque yo ya elegí a otro para que sea rey. Entonces, a mí eso de verdad me impactó bastante. Porque yo decía, Señor, pero mira, no están, no hay nadie, no esto, no lo otro. Y el Señor me habló de esa forma.
Entonces, bueno, dije yo, o sea, Señor, solo te pido una señal. Con uno que venga, yo me voy a esforzar hasta el doble, si es necesario, para que las cosas salgan bien. Y mira, no hay uno, hay dos. Son bromas, muchachos. O sea, se multiplicaron, ¿entendés? Porque como te digo, o sea, físicamente habemos pocos, pero allá hay más. Incluso muchas de las prédicas llegaron a lugares en otros países, como México. Cosa que nunca me imaginé. Que el Señor sí nos habló, pero yo en mi mente limitada, como decía Moy, no lo creía. No sabía cómo, no tenía conexiones. ¿Te recordás? Pero continuando con lo del espíritu, porque ya nos desviamos mucho por hablar de aquel. Yo les puedo asegurar, como les decía, que todos los que estamos aquí presentes tenemos más de algún don. Porque no solo los que están acá existen. Como les decía, el Espíritu Santo tiene varios. ¿Cuántos contás ahí, Bernie? Están en amarillo. Unos 10. sí, Va. Pero miren, en Romanos también hay otros. Dice, pero Dios en su generoso amor le ha dado a cada uno dones diferentes. Si uno tiene el don de la profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. El que recibió el don de servir, que se dedique a servir. El que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar. El que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que recibió el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar. El que recibió el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. El que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría. O sea que también el dar es un don. O sea que el servir también es un don. Dado por el Espíritu Santo. Entonces te pregunto, ¿qué dones crees que tenés? Sí, por si no los habías descubierto. Yo, para serte sincero y honesto, ahorita yo no sabía, o sea, tal vez no lo vi así, pero yo siempre dije que a pesar de, como digo, no saberlo, siempre dije que yo tenía el don de dar, pero no sabía que estaba especificado como acá, Sí, en la Biblia. como don de dar. Ese es el considero que tengo. Me gusta mucho animar a otros. También. Entonces te das cuenta que no solo tenés un don. Sí. Resolvemos tu pregunta anterior. sí, la verdad es que sí tiene que ser un don porque no cualquiera, digamos, puede servir. No, a la gente no le gusta servir. Exacto. Y Generalmente les gusta ser servidos. yo, por ejemplo, yo me considero que no tengo la paciencia como para enseñar. O sea, yo de cajón me descarto ahí, vamos. Pero, por ejemplo, digamos, servir a los demás, muchas veces yo me he puesto atrás, perdón, yo he puesto a los demás encima de mí, por ejemplo. Pero digamos que quizás hay gente que no, tal vez uno lo ve como un don, ¿verdad? O sea, puede ser. Porque lo menosprecian. Exactamente, a eso iba. Porque digamos, creen que no tiene importancia. Pero decime, ¿es importante llevar una servilleta cuando están en la iglesia y alguien está llorando? ¿Crees que es importante o no? importante. ¿Por qué? Porque, digamos, vos sentís que alguien, o sea, vos tenés gente cerca que le importas. O sea, Ah, ok, pero ¿ahí qué estás haciendo? Sirviendo. Sirviendo. Entonces, sí es importante. Es importante dar. Te pregunto, Sí, ¿por qué? ¿Por qué es importante dar? Y eso te genera bendición también. Porque es más dichoso el que da que el que recibe. Y les pregunto, ¿es importante enseñar? ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. Ok, pero si no hubiese alguien que nos enseñara, entonces, ¿cómo conoceríamos el resto de cosas? Por ejemplo, o sea, ahorita, como decías, no conocías de que estos eran dones. Y hoy lo estás aprendiendo. Y hoy me tocó a mí la oportunidad de enseñarles. Entonces, es importante. No porque yo esté aquí sentado frente a una cámara y que ustedes me estén prestando atención, sino porque todos los dones son importantes. ¿Por qué? Porque vienen de parte del Espíritu Santo.
Eso es lo más importante. Es importante ser compasivo, man. Sé que ahí te agarré en curva porque no te gusta ser compasivo, no son mentiras. ¿Por qué? Porque hay gente herida. Ok, y si no fuéramos compasivos no podríamos venir y acobijarlos y recibirlos, sino que los rechazaríamos, como en otros lugares. No estoy hablando de un lugar en específico, pero hay lugares en donde ven que alguien llega, digamos, mal vestido a su criterio y lo rechazan. O su apariencia. Sí, su apariencia puede llegar con aretes, tatuado, ajá, que aquí tenga un 1 y un 8, o sea, y lo van a rechazar como solemos hacerlo. Pero ¿quién conoce el corazón de esa persona? Solo Dios. Y si lo mandó a ese lugar, es porque Él necesita que alguien sea compasivo con Él. Decime. Y él tenía una duda, o más que todo, que realmente nosotros, bueno, esto lo escuché de un artista que se llama Rubinsky, y él decía que él hablaba como en singular, digamos, pero en manera plural decía que nosotros no vamos, sino somos llevados a. O sea, yo no fui, sino yo fui llevado. Nosotros en este caso somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, así como tú decís, si Dios conoce realmente el corazón de esa persona, Dios lo llevó ahí para poder ser bendecido y poder recibir tal vez dones. Tal. No sabes si esa es su última oportunidad de arrepentirse, no sabes si ese es el último chance que Dios le está dando. ¿Y qué pasa si le cerras las puertas? Dice la Biblia que hay de aquel que haga caer a uno de sus pequeños. ¿Y si ese era un pequeño para Dios? Entonces sí entraría como que el Espíritu nos guía a llegar ahí. Igual digamos, por ejemplo, el don de ser compasivo, cuando Jesús está en la cruz, ¿va? Y el cuate que está ahí, El ladrón. vale, o sea, el cuate creo que en su vida pensó que él iba a encontrar la salvación ya crucificado. Sí, ya va a punto de morir. A punto de morir. Y lo llevó. Pero fue su último chance y él lo hizo con todo su corazón. ¿Y Jesús qué hizo? Fue compasivo con él. Misericordioso. Igual Jesús fue compasivo, digamos, con quienes lo crucificaron porque le pidió misericordia. Recuérdate que él estaba en la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue compasivo todavía más. Va, y es importante el don de dirigir, claro. ¿Por qué? Si yo soy un buen ejemplo para alguien que no está muy bien con Dios, ¿ustedes no creen que algo se le va a pegar a esa persona? Pero si yo soy alguien que solo anda reclamando, que siempre anda de mal humor, que solo anda así como con malas caras, y alguien quiere acercarse a Dios y me elige a mí para que yo lo dirija, ¿ustedes en dónde creen que va a parar esa persona? ¿O cómo va a parar? O sea, yo sé que es feo de escuchar, pero se los tengo que decir. ¿Por qué? Porque el punto de estar acá es que nos parezcamos más a Jesús. ¿Y cómo vamos a lograr eso? A través del Espíritu Santo. De esos dones. De esos regalos que Él nos da. Entonces, digamos, si Moy no hubiera sido compasivo conmigo, no me hubiera invitado al grupo, yo no sé dónde estaría hoy. Probablemente estaría a 3 metros bajo tierra. Si no hubiera sido compasivo con Bernie, yo no sé cómo estaba Bernie en ese entonces. No sé qué andarías haciendo ahorita. Y no estoy diciendo que Moy es San Moisés. No. Me refiero a que se dejó usar. Se dejó dirigir por el Espíritu Santo. Y eso sirvió para que otras personas llegáramos o nos encontráramos nuevamente con el Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante entender que cada uno de estos puntos tiene una gran relevancia dentro de la iglesia. A pesar de que creemos que es un don así, pero no cualquiera lo tiene. Ya que Muy lo regañó un poquito, continuemos mejor. Que se puso muy serio aquel. Ya no le gustó la escatología, teología y todo lo que termina en IA. No, la IA sí le gusta. La IA sí le gusta. Va, entonces les pregunto, ¿por qué son importantes estos dones o regalos del reino para nuestras vidas?
quiero que cada uno de ustedes lo medite y que me dé una respuesta según su criterio. Por favor. Porque definitivamente cada uno de estos dones, como bien decíamos antes, es para ayudar a alguien más. Entonces, son muy importantes porque no solo estamos aprovechando algo que se nos entregó, sino que por lo mismo podemos ser de bendición para que alguien más sea de bendición para otros. Es una cadena. ¿Qué es lo que Jesús decía? Ir y hacer discípulos. Por eso él decía, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Yo también coincido con Joel que, digamos, si, digamos, el Señor hubiera entregado estos dones y regalos solo para nosotros, para quedarnos a nosotros, quizás, digamos, su reino nos hubiera expandido. Entonces ya estaríamos en el cielo, vos, porque digamos, no tendría sentido, vos, porque, digamos, ya seríamos casi perfectos, ¿verdad? Y realmente el propósito de él es que nosotros seamos sus embajadores para poder llevar eso. Pero mira, pues aquí cabe resaltar algo, y es algo muy puntual. Y es que no porque tengas dones quiere decir de que ya estás con un boleto asegurado en el cielo. Correcto. Los dones y talentos no definen a dónde vas a parar. Lo que define eso es tu corazón, el haber creído en el Señor y ser salvo y hacer las cosas conforme al corazón de Dios. Porque ahí, como diría un amigo que yo tengo, hay varios niveles o estaturas a los que se puede llegar. Está el nivel de ser salvo, que es que no te vas a quedar aquí, vas a llegar allá. Está el nivel de ser hijo, está el nivel de ser coheredero, está el nivel de reinar a la par del Señor. Entonces, ¿en cuál de esos les gustaría estar? ¿Ser solamente salvos? ¿Ser llamados hijos? ¿Ser coherederos? ¿O reinar a la par del Señor? Y no es que yo esté ahorita así como vi un video, no voy a decir de quién, pero que andaba vendiendo ahí terrenos en el cielo. De 20 por 20, dice que los vendía por una ofrenda mínima de unos $500,000. Fíjate vos. Eso ya estaba dicho, ya el Señor lo había adelantado, que iban a venir muchos en nombre de él. Que iban a decir que el Señor los envió. Va, entonces, decime, Moito, ¿por qué para vos son importantes? De Cristo. ¿Ok? Son importantes para varios tiempos. Y son importantes para el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Miren, yo sé que a nadie le gusta, yo sé que algunos salían huyendo de la iglesia cuando hablaban un poco de esto, del apocalipsis y todo eso, ¿verdad? Que les decían que se iban a quedar en el rapto, solo eso escuchaban y se iban mejor. Y no voy a decir nombres, pero conozco a un compa, que eso lo hirió mucho en la iglesia, porque no lo entendía, pero porque se perdía los otros servicios, solo llegaba el día que hablaban del rapto. Pero ¿por qué les digo esto? Ya estamos en los tiempos finales. Estamos mucho más cerca de la segunda venida del Señor, de lo que cualquiera estuvo. Hay muchas cosas que hacen ver eso. Yo estaba escuchando hoy una prédica y el pastor que estaba predicando decía que él estaba analizando un poco sobre los jinetes del Apocalipsis y hablaba del jinete blanco, que lo representa con un arco y una corona. Pero si nos vamos a entender el trasfondo de eso, está hablando de guerras. Pero entonces, ¿por qué no llevaba una flecha? Sobre el arco. ¿Por qué? Porque tal vez estaba anunciando una guerra. Sí, o estaba anunciando el desarme de todos. O sea, el quitarle las armas a todos. Desfundar la espada, tal vez. No, mira pues. Así, esto lo hablaba con alguien hace un rato. Le decía que, no sé si se dieron cuenta que aquí en Guatemala pusieron algo que se llama estado de sitio. Esa ley, ¿qué es lo que prohíbe? Operaciones, reuniones. Y portar armas.
¿Qué pasa cuando alguien, o sea, está en un país donde es inseguro y andan asaltando y todo? ¿Vos crees que los asaltantes van a decir, ay, estado de sitio, no voy a sacar mi pistola, voy así con el dedo les voy a hacer? No, Sí, no. para ellos mejor si desarman al pueblo. ¿Por qué? Porque no los van a poder reprimir. Tan vulnerables, digamos. Exacto. Pero si nos llevamos ese mismo pensamiento, esa misma idea a nivel global, ahorita con todo lo de las guerras y todo eso, ¿qué pasa si desarman a toda la humanidad? Quedamos vulnerables. Es más fácil de someter a las personas. Y acuérdense que hay como, bueno, hay varios tipos de armas, pero en los ejércitos se mueven las armas nucleares, las armas biológicas y las armas epidémicas, o como pandemias y todo eso. Biológicas es aparte de las armas de fuego. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, vamos a poner un país al que le quitaron las armas? Cuba. ¿Cómo terminó Cuba? Con lo de la muerte con el que era dictador, ¿no? No, mira, pues Cuba, en su contexto histórico, ellos eran un país muy próspero, tenían mucha abundancia de todo. Hasta que llegó alguien que se quiso quedar en el poder, que supuestamente quería cambiar las cosas y hacerlas mejorar. Y él propuso el desarme de los civiles, o sea, que no portaran armas. ¿Y por qué lo hizo? Porque él se quería quedar con el poder absoluto. Y eso fue lo que hizo. Con las fuerzas de seguridad o del orden, reprimió a la población. No se podían defender, porque los soldados estaban con armas y ellos con palos, por así decirlo. Y en la Biblia nos expresa que en este tiempo no van a suceder muchas cosas, como no vas a poder comprar y vender, no vas a poder hacer muchas cosas libremente. Pero ¿no crees que si te pudieras defender, sí lo podrías hacer o podrías tratar de ejercer esa parte? Podría, tal vez no como de la manera Correcta, pero lo haría. pero entonces para que eso se cumpla, ¿qué tiene que pasar? Que haya Que la gente no se pueda defender. estado Un desarme total. global. Entonces todos estos dones nos sirven para muchas cosas. Porque imagínate, me pongo a pensar, tal vez vos tuviste el don de servir y hay alguien que tiene mucho dinero o lo que sea y vos te quedas sin dinero. Y dice, este cuate fue servicial conmigo, vení, te voy a dar un poco de lo que yo tengo. O vos le diste a alguien. O sea, esos dones al final de cuentas traen consecuencias, pero esas consecuencias pueden ser buenas. Porque Dios no se queda con nada. Y usa a la persona que menos te imaginas para que eso otra vez te venga de regreso. Porque puede que hoy aquel haya, no sé, le haya dado a Bernie algo. Discúlpame que te use de ejemplo. Y puede que aquel un día, primero Dios no, pero algún día necesite. Y puede que no venga a través tuyo, sino que venga del chino de la tienda. ¿Y por qué del chino de la tienda? Porque ya puedes usar a cualquier persona porque la bendición ya la tenés. Sí, y porque ya todos conocen que aquel es dadivoso. Entonces dirán, aquel no tiene nada, yo le voy a dar hoy. Aquel siempre le dio a todos. Entonces hoy yo le quiero dar. No necesariamente va a venir de la misma fuente. Pero aparte de eso nos sirven esos dones para este tiempo, para entender muchas cosas que están sucediendo. Por ejemplo, los dones como el de la palabra de ciencia, de sabiduría, de conocimiento, que vienen a través del Espíritu Santo, nos sirven para entender los tiempos que estamos viviendo y para ser dirigidos a través del Espíritu Santo para tomar las mejores decisiones. ¿A qué me refiero? Danos una breve explicación de qué es la palabra de ciencia. Poder ver o estar al tanto de sucesos pasados y presentes. Sucesos pasados, más que nada. Porque digamos de que si decís presentes, también cuenta como pasado porque ya acaban de pasar.
O sea, sí, entiendo, Correcto. entiendo o sea, mira, pues, no estoy entrando en controversia, sino, Esta razón por la que digamos de que, Sí, lo que vos dijiste es correcto. a ver, estamos en el presente, ¿sí o no? Y yo les acabo de hablar de Primera de Corintios, pero eso ¿hace cuánto fue? En el pasado, hace como unos 10 minutos. Entonces es pasado. En teoría es presente, pero también es pasado. Entonces a eso es a lo que me refiero. Pero continúa, por favor. ¿Ya está? Va. Entonces imagínate que Dios te habla a través de esa palabra. O de una profecía. ¿Qué pasó, Mike? ¿Verde? No sé si me estoy dando a entender o los estoy complicando mucho. ¿Seguro? Sí. Va, entonces esos dones nos sirven para este tiempo también. Imagínate, me pongo a pensar, Dios te da la sabiduría para hacer el mejor negocio. Y vos tal vez te pones ahí, Señor, pero yo no tengo dinero. Pero Él ya te dijo qué hacer. Queda en vos si lo haces o no. Pero Él ya cumplió. Señor, yo quiero dinero. Ok, te voy a dar esta idea para que generes ese dinero. Señor, no tengo dinero. ¿Cómo le hago? Yo ya te di la idea. Ahora te toca a ti hacer el resto. De empezar a tratar de cumplir esa palabra. No te estoy diciendo que le vas a ayudar al Señor, sino que estás siendo obediente a la ordenanza que te dio. Y en el camino yo te aseguro que el Señor va a mover algo y va a cambiar la situación a tu favor. ¿O no? ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? Muchas veces, ¿va? ¿Algo que querrás preguntar, decir, añadir? No, o sea, yo lo que tal vez destaco es que, digamos, eh, digamos en los tiempos finales, ¿no? O sea, uno ve que la Mara dice, por ejemplo, ahorita que pasó lo de la gasolina, que está caro, todo. Entonces, digamos, eso es consecuencia de, por ejemplo, lo de las guerras y todo, y por muchas cosas. Pero realmente ahí es donde uno ve que la gente entra en pánico y la Biblia es clara que dice que No te afanes no te afanes, que esto es necesario que suceda. para que el Señor regrese otra vez. Y Entonces, no va a regresar hasta que no se cumpla esa palabra. exacto. Entonces, y como Él quiere estar con su amada, con la novia, con la iglesia, es necesario que esto se cumpla. Yo sé que a muchos no nos gusta escuchar sobre ese tema, porque es así como que, no, yo quiero saber que Dios me va a bendecir, no que van a destruir la tierra o yo qué sé, ¿va? Pero es necesario. Y eso también es un don, va a ser de discernimiento, porque o sea, es No cierto solo que en la eso, Biblia de fe. está, exacto, digamos, en la Biblia está ahí, está, dice lo que va a pasar y todo, pero también, digamos, discernimiento, porque, digamos, hay muchas cosas que en la Biblia tal vez son confusas para nuestra realidad, pero cuando vos, por ejemplo, mirás que, no sé, va, por ejemplo, lo de la pandemia, ¿va? Eso fue Una guerra biológica. una muestra de lo que podría ser, lo que va a venir. O sea, vos ya estás preparado para saber lo que pueda pasar, ¿va? Entonces, en esa parte también es el discernimiento de saber, bueno, o sea, así nos pueden controlar o así pueden ser. Entonces, también, la verdad es que si no tuvieras ese discernimiento, te agarran. Yo creería que ninguno de nuestros antepasados, al menos hasta los bisabuelos, ninguno había vivido una pandemia. Epidemia sí, epidemia sí. pero pandemia no. Porque la Fue en el epidemia, siglo pasado. ajá, porque epidemias hubieron en lugares aislados, porque eso es una epidemia, pero una pandemia es a nivel global, Sí. en donde encierren a todos. De hecho, la última fue la gripe española. La fiebre, perdón, la peste negra, Peste negra. Ujú. Pero esa fue por las ratas. ya. No, yo te digo que, bueno, no sé si es pandemia, pero por ejemplo lo de la bomba atómica, ¿va? La de Nagasaki, la de Hiroshima, se provocaron enfermedades también que después se transmitieron por la lluvia ácida, ¿va? Pero no fue a nivel global, ¿va? No, fue en Solo un sector en específico. Japón, ¿va? En este caso. Pero ahorita sí fue parejo. Pero yo a veces me pregunto, ¿qué era lo que los profetas antiguos sabían? Que decían de que ellos deseaban vivir este tiempo. ¿Por qué lo anhelaban tanto? Vivir en ese Ajá, ¿y por qué nosotros siempre estamos así como que, Señor, ¿por qué me tocó a mí vivir en este último tiempo? Sí, tal vez
yo pienso que tal vez por la necesidad de la gente que va a tener de conocer al Señor. O sea, porque Esa es una de las cosas, el derramamiento del Espíritu que viene de una forma sobrenatural. Y la tercera, creería yo, ese soy yo, weón, no te estoy diciendo que así sea, que ellos querían ver a Dios cara a cara. bueno, sí, o sea, vivir Y no irse antes e ir a conocerlo de una forma, digamos, diferente. Porque siempre va a ser glorioso ver a Dios, pero te imaginas verlo descender. ¿Será que ellos sabían, o sea, si ellos anhelaban tanto vivir ese tiempo, sabían que tenían que pasar tanto tiempo, mucho más tiempo para que el Señor regresara? Es muy probable que supieran que había que pasar mucho tiempo, pero no sabían el día ni la hora. Así. Esa es Aunque, otra cosa que, perdón, ajá, dale, por favor. que te digo que a mí me da risa la mara que se pone a hacer su tablita de matemáticas, como aquel meme donde está el chavo con un montón de papeles y está haciendo sus teorías, que empiezan a sumar, que no sé qué, pero o sea, la Biblia es clara, que ni No siquiera sabe. los ángeles saben la hora, ni el día, o sea, Dice que no, nadie sabe el día ni la hora ni el hijo. Pero espérate, pero no dice que no les vaya a decir. Exacto. Sí, Entonces, pero ¿qué solo nos entre consta? ellos se va a saber, pues, o sea, No, ¿sabes por qué no? Yo creo, pero este soy yo creo que el Señor sí le va a decir a sus ministros. No les va a decir el cuándo, pero les va a decir, por ejemplo, hace de cuenta, esto es una pensada mía, mucha. La otra semana yo llego por ustedes, pero no te está diciendo el día exacto, y también ni la hora. y el tiempo, ¿sabes? Si será de él, del Señor. Va, pero te está diciendo, te está avisando. Sí, te está dando un... Entonces sí lo va a hacer. Pero como la Biblia no se puede contradecir, realmente nadie sabe el día ni la hora. Porque es lo que te estoy diciendo, nadie sabe el día ni la hora. Pues sí, Pero te va a dar pautas para saber aproximadamente cuándo. Sí, pero también te dice que él va a venir como un ladrón en la noche. A cuando vos sí, no te lo esperes. Lo que pasa, sí. No dice que va a venir en la noche, claro. Ajá. Como ladrón en la noche. Sí, pero sí, yo creo que en esa parte, en lo que no estoy de acuerdo es eso, a que la mala se empieza a hacer sus sumas y que sus... Es que vos la puedes hacer. Y que no sé qué, pero no, yo sé, o sea, vos puedes hacer, pero muchas veces, y la gran mayoría de veces, hasta hoy, por ejemplo, nadie se ha puesto como, ¿cómo te puedo decir?, a pensar y a ver que en la Biblia dice que en Pastor Fulanito vas a ver la hora y el día. Probablemente, como dice Jorge, puede ser que haya un como levantamiento de profetas, pastores, qué sé yo, donde realmente empiezan a coincidir en que ya estamos cerca, ¿va? Prepárense, pero no mire el viernes. El viernes no hay culto porque viene el Señor. No, o sea, no, o sea, eso no. No, Mira, yo estoy de acuerdo en que hagas tus cálculos. Eso no tiene nada de malo. En lo que no estoy de acuerdo es en que asegures algo que no sabes. Y porque puedes dañar a muchas personas. Yo he escuchado y he visto muchos movimientos en Estados Unidos donde de religiones meras extrañas. No sé si vos alguna vez has escuchado algunas religiones de esas meras extrañas que dicen que ya es el fin del mundo, que el viernes se mueren todos. Y en una ocasión hubo una secta, porque esas ya son sectas, en donde les pidieron de que por ejemplo, hoy era miércoles y el viernes todos tenían que estar en un lugar en lo alto y a cierta hora se tenían que tirar de ese lugar porque era el último día de sus vidas. Y la gente creyendo lo hizo. Yo me pregunto qué va a pasar con esas personas. Sí, ajá, ¿qué pasa? ¿Algo que querrás decir? ¿No? Te quedas impresionado de la inteligencia de la gente, ¿verdad, man? se van a quedar. Pero yo, o sea, a ver, y esto lo voy a decir con mucho cuidado y con mucho respeto y no quiero que lo saquen de contexto. Yo imagino que hay mucha gente así que piensa lo mismo de nosotros. Que dirá, estos locos están pensando de que porque hay muchos que lo dicen así despectivamente, ese cuento de hadas que llaman Biblia se va a cumplir. Y no saben lo que están diciendo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que ustedes esperan? O sea, ¿ustedes esperan una segunda venida? ¿Están esperando al Señor? ¿O simplemente están viviendo su día a día? ¿O no les importa? O sea, les hago esa pregunta no para que me la respondan, sino para que ustedes la tengan en su mente y comprendan
¿Cuáles son sus prioridades? Porque de nada sirve, por así decirlo, ir a la iglesia, estar calentando una banca, estar escuchando, si no tienen la convicción de que el Señor va a regresar nuevamente. Yo creo que tal vez ese es el error que cometemos muchos, ¿verdad? Porque, bueno, yo tal vez ya no es así, pero digamos antes uno miraba al Señor como el Dios intocable y que solo va a venir y pum, rayos y centellas y cosas así, ¿va? Y pues, o sea, realmente ya cambiando de mentalidad y ser como más cercano, uno se da cuenta que, pues, o sea, antes sí me daba como temor eso de que te vas a quedar, que no sé qué y que no sé cuánto. Probablemente también no me gustaría vivir cuando se esté desmadrando el mundo, pues. Es que te Porque tengo una te vas a... noticia, ya lo Sí, estamos viviendo, o pero sea, digamos que yo digo, digamos, ya cuando, en este que sería la gran tribulación, que en teoría ya no debería estar la iglesia, o eso es ujú. lo que yo entiendo. Pero yo digo, pucha, es que en chileros es esperar, digamos, al Señor, ¿va? Que vos vas a estar puches con él, o sea, eso es lo Y que sabes te que motiva. incluso hay pastores que se burlan de eso y dicen este montón de locos pensando que un día Dios, ¿cómo piensan irse? ¿Se van a ir volando o qué? Que Dios los va a levantar. Pues eso yo no lo sé. Pero hay referencias bíblicas donde sí se muestra que el Señor se llevó a personas de diferentes maneras. Por ejemplo, a Enoch, Dios se lo llevó. A Elías, Elías fue en un carro de fuego. Solo se lo llevó. Solo se lo limitó y se lo... Y de Elías se sabe cómo fue la forma en la que se lo llevó, porque Eliseo fue el testigo de eso, el testigo ocular de eso. Pero a Moisés también se lo llevó. al monte. Sí. Sí, pero es que, a ver, no quiero que me creas que estoy loco, pero, mira, pues, yo considero que el Señor se llevaba a Moisés a otro lugar cuando se iba al monte a orar. Sí, pues, o sea, otro A otro plano, ajá, otra dimensión, si así lo querés ver. sí, ¿verdad? Sí, porque no creo que haya sido capaz, digamos, Moisés o Dios permitir que en ese momento le pudiera ver el hombro. Va, pero no solo eso. Me lo puedes buscar, Moito. Yo lo sé. El versículo donde dice que estaba Jesús en el monte, Moisés y Elías. Ah, es aquel donde hablaba. Ajá. Esto porque se lo quiero explicar a Juez. Yo sé que estabas concentrado y discúlpame por quitarte la concentración. Es en... Es que sí tiene que estar en Mateo, creo yo. (16), creo yo que es. Mateo 17. Ay, ya viste, casi le pegué. Mateo 17. 6 días después Jesús llevó... Búscalo, yo creo que está en el 16. Jesús con Moisés y Elías. Ajá. No, este es 17. Mateo 17. Sí, es Mateo 17. Va, en el 17, búscalo, Moito, porfa. Va, ¿qué dice? ¿Me puedes hacer favor de leerlo? ¿Qué versión tenés? Busca otra versión y... No, en tu teléfono. Y que lea la Reina Valera, o bueno, ustedes Yo deciden. busco otra versión si quieres Va. porque Moy tiene la Biblia abierta. Ya la cerró. ¿Qué versión te leo? Cualquier otra versión. Te voy a buscar Dios habla hoy. Sí, está bien. Espero que venga... Sí. O bueno, Bernie ya lo escuchó. Léelo, Moito, porfa. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y a su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos
sillas se hicieron blancos como la luz. Y aquí desaparecieron Moisés y Elías hablando con él. Va, para ahí, mira pues. ¿Quiénes dice que le apareció? Moisés y Elías. Moisés y Elías. Y Moisés y Elías estaban en el tiempo de Jesús. Ellos ya habían pasado. Ellos eran del Antiguo Testamento. A la madre, o sea. Entonces, ¿cómo llegaron a ese punto? Fua. O sea, mira, pues a lo que quiero llegar Ajá. es a que Elías iba al monte, ahora al mismo monte donde fue Solo Jesús. Elías. Sí, el mismo monte a donde fue Jesús y era el mismo monte donde iba Moisés. Entonces, ¿qué pasaba cuando Moisés subía al monte? ¿Qué pasaba cuando Elías subía al monte? Se encontraban con la presencia del Señor. Y esto vieron a Moisés y a Elías. ¿Te das cuenta? O sea, el Señor los transfiguró a ellos también para que se vieran en ese tiempo. Qué loco. Pero ese tiempo era el presente para Moisés y para Elías, aunque era el futuro de ellos. No sé si me estoy dando a entender. Sí, no, porque, bueno, aunque fuera el futuro. A ver, mira pues, a ver. Era el presente de Jesús, El presente de Jesús. pero Moisés y Elías eran del pasado de Jesús. Entonces, para que ellos estuvieran en el mismo lugar, tenían que estar en un presente continuo, o en un mismo tiempo. En un mismo tiempo. Fua. Leo esto. Sí, no, sí. Hasta lo que dice Moisés y Elías. Va, dice. No sé si crees que lo lea desde el 17 inicio. Sí, desde el 1. Va. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Ahí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Para ahí, ¿cómo bajaba Moisés del monte? Resplandeciente, ¿Y qué dice cómo estaba Jesús? brillante como el sol. Entonces, ¿de dónde crees que sacó ese brillo Moisés? De la presencia ¿Del Señor? del Señor. Sí, porque ese pasaje dice que cuando Moisés... Pero subió para al que él lo monte, pudiera ver, tuvo que haber sido transfigurado, porque la Biblia dice nadie que lo nadie lo puede ver y nadie soportaría verlo porque se muere. Ajá, y por eso decía que cuando Moisés logró ver el lomo fue porque era muy brillante. O sea, lo logró ver, pero era tan brillante que no podía verlo. Entonces te das cuenta que no solo hay una forma de transformación o transfiguración que Dios usa. Y después de eso dice, en esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Qué duro. Pero entonces te das cuenta lo que te digo. Que o sea, ahí se cumple lo que dice. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Porque en el presente de Jesús era ese día. Pero era el pasado para todos los demás que conocieron a Moisés y a Elías. O que escucharon hablar de ellos. ¿Sabes de eso? La vez pasada lo vimos y fue así como, porque Brutal. digamos, como Otra dimensión, va. Para que yo... Solo léeselo para que Pero aquel se le refresque un poco. Mira, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Y ahí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero ¿cómo los conocían? ¿Cómo Si se no eran de su conocían? tiempo. Sí, porque no eran de su tiempo. Moisés y Elías. Moisés era de un montón de años atrás. Y era el y ellos no presente de saben ni Jesús. los nombres ni nada. Bien por los escritos bíblicos y los relatos que venían de boca en boca. Pero ¿cómo los conocían? Ese era el presente de Jesús. Sí, exacto. Pero O sea, era el pasado. Pongámonos a pensar en esto. ¿Cómo sabía Pedro que él era Moisés y Elías si nunca se presentaron? Pues físicamente. A la pues, O sea, si no dijeron yo soy Moisés, yo soy Elías. ¿Cómo sabía Pedro? pues era Pero una vez dijo, aquí está el Moisés y Elías. Directamente los nombres. ¿Pero Y por encima qué? le dijo, le haré 3 chozas. ¿Pero por qué lo dijo? Porque era el mismo espíritu que tenía. pues, estaban en uno solo, pero en la dimensión de Jesús. ¿Por qué crees que dice en Éxodo que cuando Moisés bajaba del monte, su rostro resplandecía?
¿cómo estaba Jesús ahí? Resplandeciente. Resplandecía. Y su ropa blanca como... Ahí, digamos, tendría sentido, por ejemplo, o sea, ya trasladando al lado físico, ¿va? Que cuando, como en el espacio no hay tiempo, ¿va? O sea, la relatividad para nosotros es digamos, el tiempo... Cronos. corre. No, O sea, el tiempo, me sí, refiero es Cronos. a que, digamos, por ejemplo, nosotros estamos presentes aquí, ¿va? Pero el que pasa es el tiempo, no nosotros. Por Ujú. eso envejecemos y todo. Pero, por ejemplo, en el espacio no existe el tiempo, ahí no pasa un Sí, año, pero es 2 años. diferente. Sí, digamos, nosotros sí envejecemos ahí. Pero entonces, por ejemplo, cuando Moisés baja del monte, entonces ahí tiene sentido lo que vos decís de otra dimensión, porque entonces es como que su cuerpo físico cambiaba en un ambiente donde no existía. Yo pienso que lo transfiguraban, que no era su cuerpo físico, sino era un cuerpo que soportara ese Yo pienso que ese proceso. eso cuando dice la Biblia, que cuando dice, no sé si es en Isaías o en Proverbios, donde dice que te enseñará cosas ocultas que nadie conoce. Que ojo no vio y que oído no oyó. O sea, digamos, esa es una de las cosas que podrías darte cuenta que... Va, pero te das cuenta cómo para Dios no hay limitantes, solo para nosotros. Vos esto nunca lo había visto, nunca lo ¿En había... qué versículo está eso? En Mateo 17:1. Mateo 17:1 en adelante. Tenía apuntado me acuerdo ni dónde. Pero no solo con ellos, con Moisés, con Elías, muestra que él estaba en el desierto y el Señor le dice que le manda un ángel que le diga que se levante, que mucho camino le queda por recorrer y que vaya a cierto lugar. Pero también dice que la persona que él tenía que ver iba en un carro a caballo, o sea, iba en una carroza con un caballo. Y Elías llegó antes que él. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? Antes. Sí, ¿Puedo decir un poquito de... Adelante. Después de lo de que las 3 chozas, dice, mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara En tierra. Ajá. llenos de miedo. Y Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Y mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó, no cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. o sea, tenía que, en ese entonces no había muerto Jesús, Jesús. no había muerto Jesús. Le dice, los discípulos preguntaron entonces a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Jesús les contestó, es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo, pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos. Entonces los discípulos se dieron cuenta que Jesús le estaba hablando de Juan el Bautista. Ahí empieza otro. Yo lo que tengo duda es, Decime. el mismo Jesús le dice que no cuenten, Sí. que él va, que digamos, esa visión, Que- hasta que él murió. Ajá. Pero yo te aseguro que no fue una visión. Fue algo vívido lo que ellos Sí, pues, vieron. o sea, tal vez lo pensaron como un sueño, pero... Porque es que decime, si vos miras eso, ¿qué vas a creer que fue? Que estás alucinando. Sí, la verdad es que... Sí, Increíble. porque, digamos... Increíble. Ajá, si, por ejemplo, ellos... Ahí mismo dice que tenían miedo, no era como de... O sea, sabían que era algo real, porque si no, no tenés miedo. Sí, pero más tuvieron miedo por la voz que escucharon. La voz que escucharon y cómo habrá sido eso que desaparecieron. Va, y miren, pues, miren esto, lo interesante. Me estoy desviando mucho del tema, pero está bonito esto. Dice ahí, en lo que leyó Joel, que una nube se posó sobre ellos. ¿Sí o no? Sí, ¿Qué se posaba sobre el pueblo de Israel para cubrirlos? una nube. Entonces, ¿quién era el que los estaba cubriendo? Jesús. No, El Espíritu Santo. no. El mismo Padre. Porque ¿quién fue el que habló a través de esa nube? Bueno, sí fue Dios, porque Fue Dios. les dijo... Por la voz así... Ajá. De temor, pues. Sí. Y que dice, también dice que cuando Moisés subía al monte a orar, el pueblo solo escuchaba como rayos y truenos. ¿Y esos dónde se dan? Y tenía un límite. Ajá, pero ¿y esos dónde se dan? En el cielo, entre las nubes.
Sí, exacto. Y la verdad es que sí, o sea, cuando hay mucha tempestad, da temor ese. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Me puedes traer un poco de agua? Si fueras tan amable. ¿Cómo dijiste que tendría que haber sido para que ellos estuvieran en el mismo tiempo? Un presente Continuo. Ajá. No, sí, presente continuo. Fría, por favor. Parece como películas. O es que se está series. loquísimo. Sí, pero ahí se resuelven muchas de las cosas que la ciencia ha querido explicar. Por ejemplo, los agujeros de gusano, los viajes en el tiempo, una cuarta dimensión. Sí. Lo que pasa es que como no somos humanos, ¿no? Todo lo vemos como lineal, ¿va? Pero para el Señor no. Es que ¿sabes qué es lo que sucede? Que para arriba, para abajo. es que nosotros estamos diseñados para todo lo que Dios creó. Gracias, vos. Por eso es que tenemos esa necesidad de entender las cosas. Porque para eso fuimos diseñados, para lo que Dios creó. Pero como hay mucha gente que no reconoce a Dios, quieren darle una explicación humana. Por eso se inventan teorías, se inventan un montón de situaciones. Literalmente. Yo sé que eso no te lo esperabas. No, definitivamente no. Pero entonces, sigamos con el tema, retomando, porque aquel habla mucho, este Moy habla mucho, entonces ya me desvió mucho del tema. Mira, ahí donde lo miras, solo está esperando el momento exacto para tirar su facto. Ajá, del día. Va, pero volviendo a la pregunta, ¿por qué son importantes estos dones? Yo ya les explico un poco, pero miren lo que dice acá. En Hechos 20, 28 al 32, en la versión del lenguaje sencillo. Ustedes deben cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Dice, cuando yo muera, vendrán otros que como si fueran lobos feroces, atacarán a todos los de la iglesia. También algunos que ahora son seguidores de Jesús comenzarán a enseñar mentiras, para que todos en la iglesia los sigan y los obedezcan. Por eso tengan mucho cuidado. Recuerden los consejos que les he dado durante 3 años, a pesar de tantos problemas y dificultades. Ahora le pido a Dios que los cuide con mucho amor. Su amoroso mensaje puede ayudarles a ser cada día mejores. Si lo obedecen, Dios cumplirá las promesas que ha hecho a todos los que ha elegido para ser su pueblo. Entonces, ¿para qué nos sirven estos dones? Principalmente para cuidarnos a nosotros y a los demás. Cuando vengan personas que nos quieran confundir. Ahí entra en escena el discernimiento de los espíritus malos y el espíritu de Dios. Porque ese don también se da. Y ese don es bien interesante, es muy bonito, pero también tiene sus dificultades. Porque ver el mundo espiritual con esos ojos es muy difícil y no es para todos. Soportar tal vez eso. Sí. También nos sirve para esto. ¿Para qué nos sirven estos dones, estos regalos? Para lo que dicen Salmos 84, 5 al 7, en la versión del lenguaje sencillo. Dice, qué felices son los que de ti reciben fuerzas y de todo corazón desean venir hasta tu templo. Cuando cruzan el valle del llanto, lo convierten en manantial. Hasta las lluvias tempranas cubren el valle con sus bendiciones. Mientras más avanza, más fuerza tienen. Y cuando llegan a tu templo, te contemplan a ti, el Dios verdadero. Pero ¿qué es lo que me deja entender esto? Que si yo escucho al Espíritu Santo, me dejo guiar por sus dones, voy a tener fuerzas para cruzar el valle del llanto. Porque muchas veces nos toca vivir situaciones difíciles. Pero ¿qué es lo que te mantiene ahí? La fe. ¿Y la fe qué es? Un regalo o un don dado por el Espíritu Santo. Entonces, también nos sirve para esto.
Imagínate que alguien tenga el don de palabras de ánimo. Si vos estás desanimado porque estás pasando por este valle del lamento, vos no querés que alguien te anime. Entonces también es importante tener esos dones. Y eso también te sirve para que vos sigas esa cadena. Ajá, y por eso te digo, es para edificar a los otros, al cuerpo de Cristo. Es para que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Pero nos tenemos que llenar del Espíritu Santo para ser llenos de estos dones. Sí. Ahora, tengo una pregunta para ustedes y me gustaría que Moy me apoyaras respondiendo. ¿Es lo mismo un don que un fruto? No. ¿Por qué? Los regalos, frutos. Un fruto, vas a decir. O sea, yo. Tu respuesta es que no. Dejémoslo ahí. Espérate. Medítalo bien, articula tus ideas y me lo describís. Pero estamos de acuerdo en que no. No es lo mismo don con fruto. Va, ok. ¿Qué crees vos? Yo digo que el don justamente es un regalo y el fruto es una recompensa. Bernie, ¿qué pensás vos? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo porque, digamos, el don, cada vez como dice Moisés Joel, es un regalo y el fruto es consecuencia de una cosecha. Va. Entonces ya todos estamos claros en que no es lo mismo. Les voy a explicar yo por qué creo que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Ajá, que no es lo mismo. Porque los dones nos llenan del Espíritu Santo, pero los frutos nos hacen reflejar al Espíritu Santo. Perdón, ¿podrías repetir? Ese es el resultado final. Ajá, los dones nos llenan del Espíritu Santo, pero los frutos nos hacen reflejar al Espíritu Santo Ok. o la imagen de Dios. ¿Y en qué me baso para decirles esto? En lo que dice en 2 Corintios 3:17 al 18 en la Biblia textual, cuarta edición. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Vamos siendo transfigurados por el Espíritu, de gloria en gloria, en la imagen misma del Señor. Entonces, para que nosotros nos parezcamos a Dios y lo reflejemos a Él, nos tenemos que llenar del Espíritu Santo. Y eso nos va a llevar como consecuencia a dar frutos. No sé si te perdí, May, o estás bien. Sí, es que vi tu rostro de... ¿Ustedes? Buenísimo. ¿Alguna pregunta, duda? O sea, sí podría ser como lo que te decía, que los dones son un regalo, pero los frutos son recompensa de algún... Más que recompensa, reflejo. Porque aquí te lo dice. Que es como que nos estuviéramos viendo en un espejo. O estuviéramos viendo en un espejo la gloria del Señor. Y fuéramos transfigurados por medio del Espíritu Santo. Y esto nos lleva de gloria en gloria. Hasta llegar a la misma imagen del Señor. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, porque por ejemplo, eso de eso de reflejar al Espíritu, digamos, uno lo puede ver con personas, ¿verdad? Porque uno a veces juzga apariencia físicamente, pero a veces lo que primero vos notas en una persona a veces es el corazón de una persona. Va, ¿y qué es lo que notas? A ver, ¿cómo es el Espíritu Santo? Describamos muy, ¿cómo es el Espíritu Santo? Ok, ¿y cuál es uno de los frutos del Espíritu Santo? Amor. De hecho, creo que es el primero. Ajá. Sí, o sea, Es pacífico. ¿Y cuál es un fruto? La paz. El gozo. Es alegre. Es gozoso. O sea, se dan cuenta que no es lo mismo. Sí, No es lo mismo un don que un fruto. Entonces acá en Gálatas están descritos los frutos. Gálatas 5:22. Esta es la versión amplificada. Dice, pero el fruto del Espíritu Santo, la obra que realiza su presencia en el interior, es el amor, la alegría o gozo, la paz, la paciencia, que se ve reflejada como un temperamento uniforme a la tolerancia, la amabilidad o la bondad, que es benevolencia, la fidelidad, la mansedumbre, que es humildad,
dominio propio, que es el autocontrol o la continencia. Y dice, contra tales cosas no hay ley que pueda acusar. Y los que pertenecen a Cristo Jesús, el Mesías, han crucificado la carne, o sea, su naturaleza humana, con sus pasiones y apetitos y deseos. Si vivimos por el Espíritu Santo, caminemos también por el Espíritu, para tener nuestra vida en Dios. Avancemos caminando en línea, nuestra conducta controlada por el Espíritu Santo. No nos volvamos vanidosos, ni engreídos, ni competitivos, ni desafiantes, provocadores, provocando e irritando a los demás, envidiando y teniendo celos los unos de los otros. Entonces, vuelvo y les repito, aquí lo que estamos haciendo es reflejar el carácter de Jesús. ¿Por qué? ¿Se recuerdan que Pedro le dice a Jesús? No estoy seguro si fue Pedro, me corrigen si no fue Pedro, pero le dijo, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, ¿cómo me dices eso si me han tenido enfrente de mí? Yo soy la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿qué estaba reflejando Jesús? La imagen del Padre. ¿Y el Espíritu Santo qué está reflejando? La imagen de Jesús. ¿Y nosotros qué estamos reflejando? La imagen de Dios. Ajá. Pero no te me pongas nervioso, tranquilo. Yo sé que vos ya tenés todo controlado y que ya reflejas todo, pero y que ya brillas. Ah, se me olvidó. Ahí le tapan el rostro a aquel muchacho que está brillando. No sé si me doy a entender con lo que les... Entonces se dan cuenta que por eso los frutos vienen a través de llenarnos del Espíritu Santo. ¿Querés ver frutos en tu vida? Llénate del Espíritu Santo. Entonces vas a empezar por llenarte de dones. Y cuando te llenes del Espíritu Santo y de dones, vas a empezar a dar frutos. Yo creo que es como lo consecuente de eso, porque se ve como una siembra, ¿no? O sea, una siembra espiritual en este caso. Sí. Y el fruto es eso. Es que mira, pues, a ver, ¿por qué te digo que los frutos vienen después de llenarte del Señor? Si no tenés conocimiento, si no tenés sabiduría, si no tenés entendimiento, si no tenés inteligencia, ¿cómo vas a saber cuándo ser amoroso, cuándo ser paciente, cuándo ser benevolente, cuándo ser manso y humilde? Siempre vas a actuar como en la forma en la que dice hasta abajo, en el 5:26. Vas a ser vanidoso, engreído, competitivo, desafiante, provocador, irritador, envidioso, celoso. Sé que para no ser envidiosos nos tenemos que llenar del Señor, del Espíritu Santo. Para no ser celosos nos tenemos que llenar del Espíritu Santo. Para ser pacientes nos tenemos que llenar del Espíritu Santo. Para estar alegres o gozosos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Porque hay muchas personas que van a la iglesia y dicen y cantan y todo, pero vos los miras tristes o con una mala actitud. Yo pregunto, ¿será que están llenos del Espíritu Santo? Probablemente no. Si estuvieran llenos del Espíritu Santo, darían el fruto del gozo. Por muchas pruebas, problemas o lo que sea que estén viviendo. Y no es que los esté juzgando, solo que ese es el diseño que Dios dejó. No sé si tienen alguna duda, pregunta o algo que no les haya quedado claro. Pero miren, pues, voy a comparar esto. Yo sé que la comparativa va a ser rara, pero, a ver, llenarnos del Espíritu Santo es echar raíces. Voy a poner de ejemplo un bambú. El bambú, entre 5 a 7 años, no crece. No visiblemente. Y la gente cree que perdió su dinero, que perdió su tiempo, que todo esto.
Pero el bambú durante esos 5 o 7 años lo que está haciendo es echar raíces fuertes hacia abajo. Luego de que pasa ese tiempo, esos 7 años, a cada mes crece 1 metro. Se dispara de una vez. Y así es con lo que estamos viendo ahorita. Probablemente ustedes crean que no están creciendo, pero se están llenando del Espíritu Santo. Y están poniendo raíces, están echando raíces fuertes. Pero va a llegar un momento en el que van a dar fruto. Y va a ser de una forma descomunal, como nadie se lo imaginaba. Porque van a dar más fruto del que pensaron en un tiempo corto que todo lo que tuvieron que esperar. Pero eso va a ser algo visible, porque ahí es donde se cumple la palabra del Señor, que Él trata a las personas en lo oculto, pero cuando los expone en lo público es para enaltecerlos. No para que se vuelvan altivos, sino para ponerlos en un lugar de honor, de honra. Hay creo que en esa versión que sumías serán antes. que dice que el Padre los honrará. O sea, eso Exacto. del público escucharlos es honrarlos. Pero también ahí dice, vos, increíble, pero cabal eso con lo del bambú, vos, que también, aparte de echar raíces y todo, La paciencia, tiempo, la fe. y el morir, mira, dice a la carne, o sea, pasiones, apetitos y deseos, ¿no? O sea, Que eso es lo que pasa cuando estás echando esas raíces. Ajá, exacto. O sea, digamos, digamos en este caso, pasiones, digamos, si a vos te gusta algo. Fumar, dejémoslo en fumar. No, pero digamos, no necesariamente algo malo. A vos puede ser, ponete que a vos te guste, no sé. Te la compro, te lo pongo de otra forma. Ir a Pasos y Pedales los domingos. Sí, ajá. Pero por ejemplo, ese domingo vos tenés que congregarte. Entonces vos ahí estás muriendo a tu pasión, ¿va? Y es un sacrificio para uno, ¿va? Pero estás echando raíces. Exactamente. Y vas a dar frutos. No es por gusto, digamos, que vos estás dejando de hacerlo. Igual, digamos, apetitos y deseos, ¿va? O sea, cuando vos haces dieta, ¿qué haces? Estás privándote de cosas que tal vez son más ricas, ¿va? Tal vez no ricas, pero que te gustan un poco más. Exacto. Pero ¿por qué? Porque tu objetivo es bajar de peso, o qué sé yo. O por salud, vamos. Ajá. Entonces, digamos, no necesariamente lo que dice ahí es que sean cosas malas, sino que también se pueden ver hasta como una ofrenda, porque por más de que a vos te gusten, vos estás priorizando. ¿Por qué crees que Jesús les dijo? El que crea en mí, que tome su cruz y me siga. Para que muera él. Pecadores. Que muramos en nosotros. Que mueran a ustedes mismos y que, o sea, que el Señor habite en nosotros. O sea, que muramos a nosotros mismos y seamos como Él. Es lo correcto. O sea, se dan cuenta de cómo el Espíritu Santo es tan importante, sus dones, para que demos frutos. Y que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Exacto. Porque de aquí podríamos sacar muchas cosas. Porque digamos, dentro de los dones existen los domas. Los domas serían los 5 ministerios que vienen a ser regalos de alguna forma, pero estos regalos son como liderazgos o posiciones para poder ejercer un gobierno dentro de la iglesia, por llamarlo de alguna forma. Eso sí es otra... Sí, aquí ya son otras cosas, pero te digo, de todo lo que hablamos hoy, podríamos sacar un montón de extractos, porque yo traté de comprimirlo de la mejor manera. Pero lo que quiero llegar con todo esto y lo que les quiero decir es de que si ustedes están llenando del Espíritu Santo, no duden de que van a ver ejercer sus dones o que van a ver visibles esos dones que Él tiene para ustedes. Pero no solo eso, que si se siguen llenando, van a dar frutos. Y va a ser como el bambú. Lo que no dieron en 7 años lo van a dar en un mes. Mes a mes. Ahorita me puse a pensar un poco de otro ejemplo donde pudo existir una transfiguración o un mover de Dios del tiempo. Como Mateo. Sí, con Noé. Nosotros sabemos bíblicamente que dice que duró 40 días y 40 noches.
Pero, ¿qué nos hace pensar que el tiempo fue igual para Noé? Es así como en nuestros días. O sea, me refiero a que él estaba encerrado. Él no sabía si era de día o de noche. Tenía calendario, No tenía nada, no tenía reloj, no tenía nada. solo el sol. Pero sí miraba el sol y la luna. Va, pero ¿quién dice que él pasó 40 días y 40 noches en el tiempo que él estaba viviendo allá adentro? Porque quien cerró esa arca fue Dios, Sí, pues, fue la presencia del Señor. no podía salir ni siquiera al exterior. Ajá. Pues, O Dios no permitió que él viera Y eso es a lo que quiero llegar. días y noches. ¿Qué fue lo que él vio allá adentro? ¿Qué fue lo que él vivió con su familia? Puede que él haya vivido solo un día, sí, exacto. cuando por fuera eran 40 días y 40 noches. ¿Será que es el decir de para Dios 1000 años es un día 1000 años? ¿Será el tiempo? Es un decir, porque nadie conoce el tiempo de Dios. O sea, todos tratamos de darle un entendimiento, pero Dios No sé, es demasiado grande como para que nuestra mente, lo interprete. ajá, minúscula, y perdón, no estoy insultando a nadie, lo comprenda. Sí, no, O sea, podría ser de que Noé solo vivió tal vez un día, 1 o 2 días, yo no lo sé, 3 días. 40 días y 40. Y como te digo que él también fue guiado por el Espíritu Santo. Nos dijiste que el Espíritu Santo fue representado como una paloma cuando Jesús estaba en la tierra. ¿Qué fue lo que Noé envió? Una paloma. Fuera. O sea, él se estaba dejando guiar por el Espíritu Santo, Y en ese, en figura de una paloma. y en ese momento la paloma salió para buscar tierra Ajá. y regresó con una ramita. Regresó con una prueba. Ujú. O sea, la paloma de Pero ahí, si te das cuenta, regresó con una rama de olivo, dice la una Biblia. ramita de olivo, ajá. Pero el olivo, ¿qué es? Es de donde se saca el aceite. Y el aceite que es representado para nosotros es una unción. La unción del o Espíritu sea, Santo. indirectamente le estaba dando la opción. Ajá. O le estaba diciendo que era un tío, digamos, de éxito. Si querés ya,